Y muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Pick and Talk. Hoy tenemos una cara nueva en el programa, tenemos un episodio especial y es que es 17 de marzo, comienza el March Madness y hemos traído con nosotros a Joaquín Antón, un gran aficionado de la NCAA, que bueno, pues eso, se dedica a ver los partidos, ojear los jugadores y nos viene a hablar un poco de los favoritos, de la competición y de la situación de los jugadores españoles en este torneo. Dicho esto, pues le doy palabra al propio Joaquín y bueno, que nos comente primero de todo cómo está y darle las gracias por venir al programa de hoy. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a vosotros por invitarme. Todo muy bien, ya expectantes de que empiece el March Madness. Empieza ya esta noche, empieza justo con un español, el First Four. Se enfrentan Howard y UMBC, la UMBC de José Roberto Tanchín, que es su primer año en División Uno, pero que está siendo bastante importante. Y bueno, si queréis comentamos los partidos del First Four o... Sí, antes de saltar al March Madness, te quería preguntar sobre más o menos cuánto tiempo llevas siguiendo la NCAA, de dónde surge este afán por la Liga Universitaria de Estados Unidos y por qué tienes este afán por esta liga. Bueno, yo a seguirla mínimamente empecé justo el año del COVID, ¿no? Que se canceló el March Madness de la 19-20 pero bueno, como estaba mucho tiempo en casa, me empezaron a salir pues típicos highlights de ESPN y empecé a investigar sobre la competición. Ya obviamente conocía su existencia porque al final Palencia en aquel entonces, que es mi equipo, siempre apostaba por jugadores que acaban de salir de NCA o llevan un año de profesionales, pero el amor me llegó un poco por Jason Preston, que es ahora, ha estado por los Clippers, ha estado por Utah, está en la G-League. Bueno, yo veía sus highlights en los Ohio Bobcats y me parecía, claro, al nivel al que él estaba compitiendo en la Mid American era súper explosivo, hacía de todo. Entonces me encantaba muchísimo como jugador y fue quien hizo que me aficionase un poco a la liga universitaria y empezase a mirar jugadores pues, de cara a Europa, no solo todos los que van a NBA. Bueno, yo te quería preguntar una cosa, ahora que lo has dicho, cómo sigues la liga? ¿Ves partidos? Supongo, a través de redes, obviamente, pero ¿cómo sigues la liga y te mantienes informado? Bueno, intento seguir a cuentas de Estados Unidos, al final son los que más publican. Luego también están Fab Five, es una revista que está enfocada también a la liga universitaria, que la lleva Enrique Pedro, que es de los que más saben de esto en España. También College 360, que es de Nacho Bertolín, también en español, son las dos principales fuentes, ¿no? Y bueno, tocan sobre todo siempre a los jugadores españoles y también se hacen enfoque en otros equipos. Y bueno, a la hora de ver partidos es verdad que es complicado porque aunque algunos se dan en abierto, justo este año ha sido mucho más sencillo gracias a DAZN para ver partidos pues, de los high majors, pero sí que es verdad que para ver otros partidos que igual no compiten españoles o no son las universidades principales con jugadores que puedan ir a la NBA es más complicado de encontrar. Bueno, hay que buscar links por ahí, algún grupo de Telegram. Bueno, tienes que buscar un poco la vida. Pero bueno, de momento este año ha ido mejorando con el tema de Dazón. Claro, justo, como se puede, más bien, ¿no? Sí, sí, hay que buscarse la vida. Bueno, y Bueno, ya aprovecho para también decir y bueno, que aproveches y hagas un poco de promoción y explicación de tu cuenta en la que haces más scouting de la NCAA y bueno, también de otros jugadores, pues como comentabas, que tienen más aspiración a poder llegar a Europa. Si nos quieres contar un poco cómo surge este proyecto. Bueno, yo ya la temporada pasada empezaba ya pues a mirar muchos jugadores y siempre quería mirar algún jugador lo que le faltase a mi equipo, al Palencia, ¿no? Entonces digo, joder, este jugador me cuadraría y empezaba a subir jugadores.
Y en verano empecé a hacer campaña con que el Palencia fichase a Nick Espinoso, que era el pívot de Pensilvania, que está ahora en Göttingen, en la segunda alemana. Y, y claro, yo digo, mi cuenta ha surgido como un poco coña, porque a día de hoy me sigo llamando Cambismo en Twitter, entonces era un poco cuenta fan, cuenta meme de Matthew Camba, el jugador del Palencia. Ujú. Y claro, digo, si quiero subir scoutings, como que esto no casa mucho, ¿no? O sea, si quiero esto que sea un poco más profesional, entre comillas, igual bajo el nombre de Cambismo no tenía mucha gracia, ¿no? Entonces, pensé, digo, a ver, ¿me hago una cuenta nueva o no? Y al final, pues dije, bueno, no pierdo nada, me hice una cuenta nueva y para allá a Hoops, para quien no la conozca, llevo unos meses, desde prácticamente principios de temporada, y me dedico a ojear a jugadores que están en la NCA con proyección a jugar en primeras y segundas ligas europeas y también jugadores que vienen de NCA o jugadores jóvenes en Europa que también pueden dar o el salto, el charco al revés, jugadores europeos jóvenes que podrían llegar a la NCA o jugadores estadounidenses o europeos, cotonús que han llegado de NCA a Europa que pueden tener una gran proyección aquí en Europa. Bueno, pues ya sabéis, todos a seguirle, dejaremos las redes pues por la descripción y por los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos a entrar en materia. Alonso, pasas con una breve explicación del March Madness y ya empezamos a desentramar todo un poco. Sí, vamos a... voy a explicar un poquito lo que es el March Madness, ¿no? Porque la mayoría de la gente que nos escucha, pues al final siempre hablamos de NBA. Y el March Madness yo creo que es un concepto que está ahí, pero que al final mucha gente no sabe a lo que se refiere y por qué tantas personas, sobre todo el ámbito americano, le dan tanta importancia. Básicamente el March Madness son las eliminatorias de la Liga Universitaria de Estados Unidos. Y bueno, en este caso es un cuadro de 68 equipos. Si no me equivoco, he leído por ahí que se va a ir en los próximos años creo que se va a ir ampliando, ¿no? A más de 70, no sé si... Pero vamos, que son bastantes equipos. Y bueno, simplemente se dividen bueno, en cercanía, en regiones y tal, para que no sea el gasto demasiado, ¿sabes? Es igual que en la NBA. Y el ganador de cada división básicamente pasa a la Final Four. Y nada, también hay que recalcar que, bueno, luego ya de la Final Four a la final y demás, pero bueno, que con diferencia de la NBA, lo que es el March Madness se caracteriza mucho también por las sorpresas. Porque es una competición que al final en la NBA no se tiene porque las series de playoff son al mejor de 7. Y en el March Madness, pues como es a partido único, pues muchas veces los mejores equipos las mejores universidades tienen un mal día. Y pues eso, básicamente que muchos equipos, muchas universidades menos conocidas suelen pasar y también es por eso por lo que tiene la mística, ¿no? El March Madness, porque son a partido único y demás. Y pues eso, o sea, yo creo que es una competición muy muy interesante. O sea, si te gusta el baloncesto, yo creo que la emoción está asegurada si ves el March Madness. O sea que por eso yo animo a todo el mundo a seguirlo dentro de lo que se pueda, a los españoles y a las mejores universidades, sobre todo de cara al draft que viene y las promesas que hay, así que nada, es una recomendación para los oyentes. Pues Porque, efectivamente, la porque, locura de marzo. Sí, sí. sí, y además porque además si ya empiezas a ver los jugadores cuando están empezando ahora con lo del Madness, que no son tan conocidos después, pues mira, te pueden dar casos como el más reciente con Cooper Flag, que ya se le estaba dando bombo y creo que es bueno también para la competición porque así pues más gente se ha empezado ya a aficionar a este torneo y creo que es importante verlo para saber también lo que te va a venir un poco en el futuro y no estar ahí a oscuras de que se va a Sí. encontrar mi equipo en las próximas temporadas. No, a ver, y aparte, o sea, esto es a lo mejor solo sensación mía, pero en mi opinión la emoción es mayor porque yo creo que los programas universitarios de Estados Unidos se lo toman más en serio y yo creo que la NBA sobre todo es una liga que en muchos casos
se juega, o sea, es un negocio. Y el March Madness, a pesar de que tiene los contratos NIL, de los que ahora hablaremos, y las estrellas pues ganan millones, yo creo que es una liga que al final es más baloncesto puro, más dentro de lo que cabe, más bajando al barro. Y yo creo que la emoción es mayor por eso, ¿no? Al final yo creo que por eso es también, yo la considero en muchos casos mejor que los playoffs de la NBA, hasta ciertas rondas, claro. Pero sí, me parece muy interesante. Bueno, Y además y ya se con suele esto, hacer bastante, perdona, sí. que se suele hacer bastante mediático. Sí que es verdad que cuando hay una sorpresa todos los años, por ejemplo, siempre, me lo dijo Dani hace un tiempo, siempre hay algún jugador que se vuelve loco con los triples o alguna universidad grande que cae, pues se hace muy mediático y sí que es verdad que es como un mundial de fútbol, que al ser un partido, pues es muy, muy llamativo y yo creo que es bastante interesante ver. Yo lo vi el año pasado por primera vez y este año lo veo otra vez seguro, vamos. O sea que bueno. Bueno, ya con esto vamos a entrar a repasar el bracket. Joaquín, ¿qué nos puedes contar del bracket de este año? Bueno, hay la conferencia que más equipos lleva es la SEC, que lleva 10 equipos. Hay conferencias que no tienen tantos, de hecho. Entonces, bueno, hay cuatro conferencias que suelen ser las top, ¿no? La SEC, la ACC, la Big East y la Big Ten, ¿no? Y de esas conferencias suelen salir la amplia mayoría de los equipos que no entran por haber ganado su conferencia, ¿no? Al haber 31 conferencias y clasificarse 68 equipos, los otros 37 los elige un comité de elección de expertos y normalmente suele ser en base a los récords y se tiene en cuenta mucho el nivel de las conferencias, ¿no? Al final, como decís, hay universidades que no se espera que ganen y tal, porque pues entre una conferencia y otra hay diferencias de nivel muy, muy grandes. Al final hay 364, 365 equipos en primera división de la NCAA. Entonces, al final es como si cogiéramos todas las primeras divisiones europeas y te pudieras encontrar un equipo de la primera de Kosovo dándole la sorpresa a un equipo ACB. O sea, sería algo así, ¿no? A partido único. Sí. Entonces, bueno, empieza la cosa con 60 equipos que ya tienen asegurada su presencia y luego hay otros 8 que se pelean las últimas 4 plazas. Y eso es lo que empieza hoy. Ujú. Y de cara a este bracket, ¿quiénes son los favoritos esta temporada? Yo de lo que he podido seguir y tengo por ahí, pues tengo a Duke, a Michigan y Arizona, que son los tres más punteros. Sí, al final lo has resumido tú. Michigan y Arizona son las que más llevan en talento por equipo. Duke al final es la fábrica de talentos por excelencia, junto con North Carolina. Lo que pasa es que a North Carolina se le ha lesionado a Caleb Wilson, entonces no se les pone tanto por favoritos. Y luego pues puede haber otros 3, 4 equipos que pues podrían estar ahí, ¿no? Dar la sorpresa. Puede ser Arkansas, puede ser Nebraska, que no lo ha ganado nunca, pero siempre es uno de los grandes. Entonces, bueno, yo es que confío mucho en Nebraska, entonces quizás va un poco de... ¿Qué te hace confiar en Nebraska? ¿Qué jugador está por ahí despuntando? Nebraska, bueno, dirige Fred Hoiberg, que fue jugador también, es entrenador, y el cerebro del equipo es su hijo, Sam Hoiberg. Y normalmente en la NCAA, que creo que hay 16, 17 dúos de entrenador, el padre y el hijo como jugador, el de Sam Hoiberg es único, ¿no? Porque es un base de 1,83 que juega de base escolta, no destaca precisamente por ser excesivamente atlético, pero es un jugador muy, muy, muy inteligente. O sea, y muy intenso. Es el típico perro de presa. En ACB Primera FEB igual lo podríamos comparar con un Tobias Borg más explosivo. Entonces, es un jugador que se deja la piel, va por todos los balones. O sea, midiendo un 83, el tío promedia más de 5 rebotes por partido. Es una brutalidad. Y además, muy inteligente en la selección de tiros. Supera el 40% en triples, más del 50% en tiros de campo. Se hace grande ante jugadores que le sacan 10, 15 centímetros. Y luego, bueno, tienen también a Rienk Mast, que es un ala pivot neerlandés.
de 2,08, pero con capacidad para tirar de 3. Veremos si es verdad que de cara al draft de la NBA no tiene pinta de que vaya a ser seleccionado, pero es un jugador que probablemente tenga interés de franquicias NBA de cara a jugar la Summer League, poder llevarse algún puesto en la G-League o dar el salto a Europa, porque claro, al final el hecho de ser un jugador comunitario tiene muchísimo valor. Además, Y bueno, yo, Chema. yo por lo menos, a mí lo que me ha parecido, sí que de nuevo, pues lo voy a traer un poco a mi campo, que es donde más conozco. Me ha recordado mucho las palabras que has dicho a un ejemplo que se pueden desplazar a muchos otros deportes, porque lo he recordado yo también, como en el Atleti también, pues está lo de que el padre se está entrenando a su hijo. Entonces, yo creo que también, no sé si es así en el campo, pero yo creo que en otra parte, ese tipo de situaciones donde los padres entrenan a los hijos, que mucha gente piensa que al final les los ponen ahí porque por el nombre y por la familia en las que están, yo creo que también hay que sacar un poco ese cliché de que los padres están ahí para ponerles porque son sus hijos, sino porque ellos han visto facultades en ellos, y creo que hay que darles importancia, aunque mucha gente después les vaya a decir pues las cosas que les dicen, que yo creo que no son merecidas. Y según lo que tú has descrito, eso también sirve para seguir eh, dando más confianza a ese tipo de jugadores, y creo que es muy importante que se tenga esa idea más que otras cosas. Sí, Bueno, sí, a ver, al final en el caso de Sam Hoiberg, bueno, es un jugador que entró a la universidad como walk-on. Un walk-on es un jugador sin beca, es decir, él no estaba becado por la universidad. Suele ser siempre los últimos jugadores, el decimosegundo jugador de la rotación, o jugadores pues que si tienen una plantilla de 15 son los que entran a cerrar la convocatoria cuando hay lesiones. Entonces entró sin ningún tipo de expectativa, ¿no? Y se ha tirado los 3 primeros años de bastante banquillo. Y es verdad que este último cuarto año se le ha dado más bola, o sea que, digamos, su padre este año ha confiado más en él. No es que antes le hubiera tenido favoritismo, sino todo lo contrario, yo creo que le exige aún más. Y creo que es lo que dices tú, ¿no? Que a veces se puede dar esa situación, ¿no? De que la gente critica a un jugador porque su padre es el entrenador, le va a poner más. Y muchas veces es que es al revés, o sea, es que es el padre al saber que su hijo le exige más. Entonces yo creo que en este caso se da, y es que es una extensión del entrenador en el campo, se nota mucho la conexión entre uno y otro. ¿y tú hasta qué, o sea, hasta cuál crees que sería su techo, por ejemplo? A ti que te gusta, y bueno, supongo que te fijarás mucho en él, ¿cuál crees que es su techo? Si crees que va a llegar a NBA seguro o jugador de G-League, si irá a Europa, ¿cómo crees? Yo creo que por condiciones físicas, Sam Hoiberg lo más probable es que vaya a Europa, puede que esté unos años en G-League, pero yo creo que donde tiene más opciones de triunfar es en Europa, ¿no? Al final, un base escolta de 1,83 en la NBA tiene que ser un jugador súper atlético para estar, ¿no? Estamos viendo el ejemplo de Mac McClung en la G-League, que es un poco más alto, creo que es un 88, y precisamente él, que es atlético, que ha ganado 3 concursos de mate, si no me equivoco, aún así sigue sin tener prácticamente oportunidades en la NBA, ¿no? Y es un jugador que en Europa sería desequilibrante, pero bueno, por motivos personales decide quedarse en Estados Unidos, seguir peleando por su oportunidad en la NBA. Y yo creo que el caso de Sam Hoiberg pues podría ser parecido, ¿no? En la G-League podría despuntar muchísimo. No sé si algún equipo NBA le daría la oportunidad o no. Desde luego este primer año no formaría parte de un equipo de NBA directamente. Podría estar incluso ganarse un two-way, pero lo veo complicado. Y yo creo que Europa es donde más puede despuntar. Es un juego mucho más táctico. Nebraska también es un equipo que juega mucho con esa IQ del base, muy organizado, pero a la vez muy, muy, muy rápido. Entonces, yo creo que por estilo de juego y adaptabilidad y las condiciones físicas que tiene él, en Europa va a triunfar. Ahora, de primer año, bueno, el hecho de ser extracomunitario le fastidia bastante, ¿no? Por ejemplo, para venir a España, es verdad que para ACB muy raro sería, e incluso también para la primera FEB sería, puede que demasiado.
Y entonces yo creo que igual la Liga del Benelux o incluso la primera alemana, ¿no? O la primera polaca, que son ligas importantes, pero un poco por debajo del escalón de la ACB, podría ser un gran comienzo y es donde suelen ir muchas estrellas de la liga universitaria en su primer año. Sí, hombre, por condición física, es lo que tú dices, un 83 es que la NBA es súper complicado. Hmm. Y yo creo, por ejemplo, Campazo, todos recordamos, llegó a la NBA y obviamente talento tiene, pero luego es muy complicado mantenerte en la liga. Así que a lo mejor algún año le acabamos viendo, pero lo normal es que su sitio sea Europa, sí. A mí me interesaría preguntar a ti, Joaquín, una cosa que a lo mejor, bueno, a lo mejor es sensación mía, pero puede ser que ciertos jugadores que son estrellas en la NCAA tengan cierto prejuicio de ir a Europa por querer jugar en Estados Unidos y decidan, por ejemplo, jugar en la G-League básicamente, como has dicho, Mark McClung, que decidan jugar en la G-League aún sabiendo que es muy probable que no tengan oportunidad de NBA fija antes que triunfar en Europa. O sea, eso es muy... ¿Es por tema dinero o por qué? Yo, bueno, lo primero, tienes toda la razón del mundo en que los jugadores al final americanos crecen con esa ilusión, ¿no? De llegar a la NBA y cuando llegas a ser una estrella en la NCAA parece que estás acariciando la NBA. Y bueno, muchos optan por la ruta de la G-League, pese a que en Europa podrían estar ganando bastante más dinero, porque al final en la G-League, salvo que tengas un two-way, los jugadores no cobran cantidades excepcionales. Yo creo que lo hacen buscando eso, conseguirse un two-way, debutar algunos partidos en la NBA y aguantar allí 2, 3 temporadas, porque es que al llegar a la tercera temporada, por los convenios que tiene la NBA con la Asociación de Jugadores, ellos empiezan a recibir ya lo que es una pensión vitalicia, ¿no? Y creo que va aumentando conforme llegas a 4 o 5 años. Entonces, bueno, es un seguro de vida, entre comillas, porque al final vas a estar ganando un dinero asegurado. Creo que a los 3 años, no sé si son el equivalente a $60.000, que bueno, es verdad que no te soluciona la vida, pero que te da para vivir perfectamente, entonces digamos que te aseguras un poco la vida. Creo que también muchos jugadores buscan eso. Lo hemos visto también en jugadores que han venido de Europa y se han quedado en la NBA, que muchos decíamos, joder, es que se están arrastrando, ¿no? Parece que tendrían muchas más oportunidades en Europa. Lo hemos visto en Usman Garuba, ¿no? Usman Garuba estuvo en Houston, estuvo en Golden State y yo creo que su intención era esa. Y otro que lo ha dicho explícitamente es Gerson Yabusel. Yabusel, en cuanto se le presentó la oportunidad de volver a la NBA, lo hizo y comentó que era por eso, ¿no? Y porque también creo que al llegar al quinto año les dan cobertura médica para ellos y toda su familia directa. Entonces, creo que esas ventajas al final, quieras que no, es como seguros que a los jugadores les hace el quedarse en la NBA porque se sienten más protegidos y amparados en el caso de pues, que vayan a Europa, no triunfen ese año. Entonces, la exigibilidad en la NBA no va a ser tan alta en cuanto a su rendimiento, pero es que el mero hecho de jugar, aunque sea unos minutos durante 3 temporadas diferentes, les va a garantizar una pensión de por vida. Por ejemplo, el Ndiaye, que salió de aquí de España también, yo creo que puede ser un caso parecido también, ¿no? Sí, sí, probablemente sea un caso parecido al de Garuba. Veremos, porque ahora creo que estaba lesionado Sí. y estaba con el filial de Atlanta. Y bueno, es joven, creo que en día es del 2004, tendrá 21 Sí. 22 años. Entonces, yo creo que sí, puede llegar a cumplir ese objetivo que os comentaba, ¿no? Lo de conseguir tener esa pensión. Y bueno, el tiempo dirá si consigue hacerse con un rol en la NBA y si no consigue hacerse con un rol en la NBA en cuanto haya cumplido, digamos, el requisito para obtener esa pensión, lo más probable es que vuelva a Europa. Mm. Bueno, y hablando del bueno de Ndiaye, vamos a aprovechar y vamos a hablar un poco de los españoles que hay dentro de este March Madness. Y yo me quería centrar sobre todo en el caso de Adai Mara, porque creo que es el más sorprendente. Y bueno, que parte como, bueno, también en la Universidad de Michigan como uno de los favoritos a llevarse este torneo. Sí, Michigan al final es una universidad que siempre ha sido de las fuertes. Es verdad que este año han mejorado muchísimo respecto al año pasado,
pero es que viendo el transfer portal que hicieron, que digamos que es como el mercado de transferencias, ahora que los jugadores cambian de universidad cada año con total normalidad, se veía venir, ¿no? Con lo que habían traído. Traen a Jackson Lendeborg, que al final es un jugador que podría haber sido drafteado el año pasado, de hecho estaba para ser drafteado en segunda ronda, pero es que su contrato de Neil en Michigan iba a ser mayor y al final pues va a ganar más de lo que hubiera ganado en la NBA durante este primer año y veremos el año que viene, o sea, vamos, de cara a este draft, es probable que acabe en la NBA. Y también Elliot KDO, que es un base súper inteligente, que juega muchísimo con pivots, de lanzar lobs, ¿no? Y al final eso pues casaba mucho con Nada y Mara, entonces cuando veías que Michigan traía esas tres piezas, todo cuadraba mucho, entonces yo creo que, vamos, no sé, pero a mí por ejemplo no me sorprende que Michigan esté tan bien este año. Es verdad que ya Daimara esperaba mucho, esperaba bastante más de lo que estaba teniendo en UCLA, pero en UCLA tampoco era culpa suya, ¿no? Aquí le tenemos un poco en España hecha la cruz a Mick Cronin, que es el entrenador de UCLA, porque no le daba oportunidades a Daimara. Y es que es cierto, o sea, se veía que en los minutos que jugaba a Dai el equipo era diferente. No sé qué razones tendría él, quizás no cuadraba mucho en su estilo de juego, no lo sé. Pero es verdad que para Michigan yo sí que tenía expectativas de que Adai aumentase mucho su participación, tuviese un rol más importante. Pero sí que es verdad que aún así me ha sorprendido, ¿no? Porque vemos a Adai tirando triples. Es que es un Sí, jugador de 2.21 tirando triples. sí, Sí, y es que además ha ganado el Defensive Player of the Year, ¿no? Del Sí, Big 12. Es, sí. bueno, y quitando también a Daimara, ¿qué nos puedes comentar un poco del resto de españoles, de Folgueiras, Saint-Supéry? Que bueno, Saint-Supéry de hecho tendrás más controlado, ¿no? También ha estado aquí en Primera FEB. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Sí, bueno, a ver, Saint-Supéry es un talento espectacular. Está en la WCC con Gonzaga, que Gonzaga domina esa conferencia desde hace un montón de años. No sé si llevan 20 y pico años seguidos ganándola. Están para bastante más. Y bueno, Saint-Supéry es un jugador que ya hemos visto que se contrastó hace 2 años en Tizona siendo una de las estrellas en primera fe. Luego con Manresa, de la mano del mismo entrenador de Diego Campo, tuvo un protagonismo muy bueno y unos minutos muy buenos en ACB. Entonces, yo creo que con él cero sorpresas, ¿no? El otro día me preguntaba gente de Málaga de, oye, ¿por qué Saint-Supéry con el nivel que tiene en ACB, en la NCA, pues no está metiendo tanto? Bueno, no está metiendo tanto porque no es su rol. O sea, Gonzaga tiene dos jugadores interiores muy buenos, sobre todo Graham Mike, que entonces juega mucho para sus jugadores interiores. Y Mario tiene un rol más de director de juego, ¿no? Pero que si se necesita, no es novedad que la hayamos visto meter más de 20 puntos en algunos partidos. Si tiene que asumir esos galones, los asume. Y si no mete más es porque el esquema de su equipo no se presta para ello, ¿no? Su rol es más de director. Entonces, bueno, Gonzaga llega pues muy fuerte, como todos los años, porque al final en su conferencia es muy superior al resto. Veremos hasta dónde llegan en el March Madness. Y luego, bueno, Álvaro Folgueiras ha dado el salto a Iowa, que al final es un high major. Él venía de Robert Morris, ¿no? Robert Morris no es una universidad con muchísimo nivel, digamos, es casi tirando a low major. Y claro, pero él venía de dominar allí, pero claro, el salto es muy grande a Iowa y claro, no se podía esperar que hiciera unos números tan grandes. Aún así, tiene un rol muy importante dentro del quinteto de Iowa. Veremos hasta dónde llega Iowa, porque otros años pues ha estado mejor. Dependen muchísimo de Bennett Stirts, que es la estrella del equipo. No sé si en los últimos 5 o 6 partidos se ha sentado 3 minutos en total. Entonces, dependen mucho de él. Veremos hasta dónde llegan, pero bueno, pueden meterse perfectamente en un Elite 16. Puede ser, sí. Y del resto de españoles que nos puedes comentar, Rubén Domínguez, Owen Aquino, Conrad Martínez, Onuetu y José Tanchín. ¿Cómo les ves de cara a este March Madness y de cara a lo mejor poder sorprender, ser uno de esos equipos que dé la sorpresa?
Bueno, pues empiezo con High Point, que al final tiene a dos españoles, tiene a Owen Aquino y tiene a Conrad Martínez. Es verdad que Conrad venía de Arizona, que como estáis viendo este año es de las favoritas, entonces al final una universidad que suele sacar siempre talentos de lotería de la NBA, pues para Conrad, que es un base también de metro 83, que no es excesivamente atlético, que es un jugador mucho más cerebral, evidentemente de un estilo más europeo, ¿no? Y era muy difícil destacar allí. Sin embargo, se ha ido ahora a High Point, que es un mid-major que se ha reforzado muy bien, que también ha traído a Owen Aquino. Han venido los dos justo este año a la universidad. Conrad todavía le quedará un año más, si no reclasifica, porque los primeros 2 años al no haber jugado podría no contarle, lo cual le beneficia. Pero Owen Aquino es un jugador de último año y se enfrentan a Wisconsin en primera ronda. Vienen de hacer una temporada regular espectacular, de ganar su conferencia. Yo, dentro de los upsets de las universidades que podrían dar la sorpresa contra las grandes, creo que High Point es una de las que más probabilidades tiene, ¿no? De poder ganarle a Wisconsin. Entonces yo confío en ellos. Luego, Hofstra, que es la que tiene a Victorio Nuetu. Bueno, de ahí han salido jugadores que hemos visto en España, como por ejemplo, bueno, ahora tenemos a Justin Wright Foreman en Zaragoza. Él allí era máximo anotador, sí llegó a meter 27 puntos por partido en alguna temporada. No son de una conferencia de muchísimo nivel, pero bueno, siempre están ahí. Hacía muchos años que no estaban en el Madness, entonces este año han subido mucho el nivel. Tienen a Cruz Davis como máximo anotador, que está por encima de los 20 puntos por partido. Y luego Onuetu tiene un rol muy defensivo, ¿no? Al final creo que promedia más rebotes que puntos. Y también debe promediar un tapón por partido. No goza de muchos minutos, pero cuando Hofstra necesita mantener una ventaja y blindarse atrás, Onuetu es el hombre al que llaman siempre. Se enfrentan a Alabama, que bueno, es una de las universidades más fuertes, pero que dependía de sus dos estrellas principales, y justo ha salido la noticia ayer de que a uno de ellos le han detenido por tráfico de drogas, de marihuana. Entonces tiene pinta de que no va a jugar y claro, Alabama al final, claro, es muy superior a Hofstra, pero creo que esto le da más opciones a Hofstra incluso de ganar. Entonces también es de otros de los que confío de pasar de ronda. Luego tenemos a José Roberto Tanchín en UMBC, que juega el First Four, está en una de las 8 universidades que tienen que todavía cerrar su participación en el March Madness. Es su primer año en la División 1, pero bueno, ha tenido un crecimiento a lo largo de la temporada, de jugador más de banquillo, de igual minutos de la basura al principio de la temporada, a ser el pívot de referencia del equipo, ser muy sólido atrás, ha empezado a tirar triples con más frecuencia, que siendo un jugador de 2'8", en ese tipo de conferencias, ¿no? Como la que juega él con UMBC no es algo tan habitual. Entonces, bueno, le queda todavía también un año. Se enfrentan a Howard, que es una universidad que depende mucho de su juego exterior, tienen muy poquitos interiores y juegan mucho un small ball. Entonces creo que ahí va a tener muchas ventajas él para salirse. Creo que van a pasar a la primera ronda. Luego a partir de ahí veremos hasta dónde pueden soñar. Pero lo tienen complicado, ¿no? Al ser un seed 16, lo tienen muy complicado de pasar de primera ronda. Pero bueno. Y falta Rubén Domínguez, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, Rubén Domínguez está en una universidad top, como es Texas A&M. Ninguna sorpresa con él, ¿no? Al final ha sido un jugador que también contrastado en ACB, tiene 23 años, es un jugador hecho y derecho, entonces estaba claro que iba a tener un rendimiento inmediato, aunque su universidad es de jugar en una conferencia de gran nivel. No ha sido el mejor año para ellos. De hecho, se van a enfrentar a St. Mary's, que es después de Gonzaga en la conferencia en la que juega Mario Sainz-Superi, es el equipo más fuerte de esa conferencia. Y bueno, parten como un seed inferior, ¿no? St. Mary's sale séptimo, Texas A&M sale décimo, pese a venir de una conferencia superior. Y creo que puede ser, sin exagerar, el partido más igualado en el que más gente dude de quién puede pasar. Entonces, puede depender mucho también de Rubén. Rubén ya sabemos que si tiene una noche caliente, pues el récord de triples de Bilbao sigue siendo suyo.
¿no? Entonces, creo que en Texas A&M si tiene la noche también, pues Saint Mary's poco va a tener que hacer. O sea, tú Bueno, ves muchas posibilidades para los españoles, por ejemplo, hombre, sobre todo a Daimara, como ya hemos dicho, pero Sí, sí. para avanzar y que se muestren, sí que les puede venir bien, ¿no? Sí, sí, a ver, la primera ronda yo creo que tienen muchas opciones todos. Es verdad que aunque no partan de favoritos muchos de ellos, sí que tienen opciones de pasar en primera ronda. Ahora bien, de pelear por el campeonato, el único que tiene opciones realistas es Adai, ¿no? Sí que es verdad que la Gonzaga de Mario Saint-Superi puede llegar lejos, nadie descarta que se pueda meter en una Final Four, pero nadie la tiene tampoco como favorita para ganar, ¿no? Entonces, Ujú. es probable que lleguen lejos, pero de ganar el March Madness, creo que Adai Mara es el único que tiene opciones así reales. Eso es. y sobre esto, sobre ganar, también te queríamos preguntar la importancia que tiene de cara a posicionarte en el draft del año que viene el ganar este torneo. O sea, ¿realmente es tan relevante y juega un papel tan importante llevarte el trofeo? ¿O depende también mucho del jugador? Depende mucho del jugador y el ganar en sí el March Madness no quiere decir tampoco nada. Al final, el año pasado ganó Florida y su estrella Walter Clayton Jr., que al final dominó todo lo que ha sido su etapa universitaria, pues fue drafteado al final de segunda ronda. Entonces, no siempre no suele tener una correlación muy directa. Sí que es verdad que ayuda mucho a que jugadores que vienen de conferencias pues no tan fuertes a la hora de enfrentarse a un equipo que se supone que es superior, si tienen un partidazo, pues eso les da muchísima exposición de cara a que equipos de NBA confíen en ellos para el training camp, para la Summer League, para poder ficharles para la G-League, o también a muchos equipos europeos se fijan mucho en este March Madness, ¿no? Y en jugadores que pueden destacar en él. Entonces creo que para las mayores estrellas de cara al draft no es tan relevante. Puede ser que ayude a ganar una, dos, tres posiciones en los jugadores de lotería, pero sí es mucho más importante para aquellos que no están en los mock drafts de mucha gente, ¿no? Para poder ganarse ese hueco y tener una oportunidad. Ujú. Sí, como para meterse en el radar de estos equipos. Eso ¿Y es. tú, ¿y tú ves alguno con las opciones? Por ejemplo, pues ahora ha salido el caso de Hugo González, que al final se le seleccionó, bueno, no se le seleccionó, sino se le fichó para Boston Celtics y al final, pues con la lesión de Tatum, pues ha ido ganando más puesto y más confianza y al final no es un jugador clave, pero es un jugador que tiene cierta relevancia en el equipo. ¿Ves alguno de estos 8 jugadores con esa opción de poder llegar a una situación similar? Yo creo que sin duda también a la vez que para ganar el Madness, en este caso es Adaimara, ¿no? Al final por condiciones físicas no abundan los jugadores de 2,21 m, menos que sean los mejores defensores de una conferencia tan fuerte y además con la capacidad que está ahora desarrollando de tirar triples, ¿no? Entonces, como digamos el mercado de los pivots es pequeño y de por sí el de pivots de 2,21 que tiran triples es prácticamente nulo, Adai tiene muchas posibilidades de tener un rol en NBA si decide presentarse al draft este año y de contar con minutos. Y bueno, el resto de jugadores que están ahora en NCAA no creo que vayan a dar el salto al draft porque creo que les conviene más seguir en NCAA. Sí que es verdad que podríamos pensar, ¿no?, en Álvaro Folgueiras o Mario Sainz-Superi. Nadie descarta que pisen la NBA en un futuro, ¿no? Pero Sainz-Superi está en su primer año de universidad, tiene otros 3 años más para lucirse todo lo que quiera. Y Álvaro Folgueiras ha sido su primer año en una High Major, todavía le queda otro año y yo creo que lo mejor que puede hacer es optar por terminar su etapa universitaria y ya de ahí pues puede ser este tipo de jugadores que lleguen a una Summer League, que pueda ser drafteado a final de segunda ronda, que acabe en el equipo de G-League o tenga un two-way. Yo creo que puede estar ahí y a partir de ahí veremos, ¿no?, cómo se transfiere su juego a la NBA. Pero de cara al año que viene, creo que solo Adai tiene opciones reales de tener un rol, por ejemplo, como el que tiene Hugo González en los Celtics. Y por ejemplo, Mario, sí que es verdad que le hemos visto con la selección, ¿no? Sí que ha ido con la selección.
Entonces yo creo que sí que eso le puede venir bien, el que todavía se mantenga un poco ahí, crezca un poco dentro de la selección, que pues bueno, que compita a nivel un poco más alto a lo mejor, a nivel de selecciones. Yo creo que eso igual, el más tiempo hay no solo en Estados Unidos, sino competir a nivel selecciones le puede venir bien para crecer y para que en un futuro pues la elección sea más alta incluso. Sí, sin duda. Al final, en el caso de Mario Sainz-Superi, si no pasa nada raro de un bajón de rendimiento o lesiones, yo creo que lo ideal sería que esté 2, 3 años en la NCAA, ¿no? Y lo más probable es que cuando sea un jugador de segundo o tercer año, todavía tiene 21 años. Es verdad que se fijan mucho en el tema de lo de la edad, las franquicias NBA, pero no es lo mismo un jugador de 21 que ya uno de 23. La verdad que es algo que les suele pesar mucho. Y yo creo que lo de Mario va a estar ahí, ¿no? Si la temporada que viene, al final, el Graham Mike, que es la estrella de Gonzaga, que es un jugador interior, termina porque es senior, tiene pinta de que le podemos ver al final de la segunda ronda o que tendrá alguna opción en NBA. Puede que el estilo de juego de Gonzaga cambie de cara al año que viene, que le den muchos más galones a la hora de anotar. Veamos que Mario se sale mucho más y el año que viene le tengamos en los mock draft para estar en pues, finales de primera ronda, principios de segunda ronda. Eso puede variar muchísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que 1 o 2 años más de Saint-Superi en NCA le pueden venir muy bien y lo que comentabas, ¿no? Lo de curtirse con jugadores profesionales de las mejores selecciones del mundo, con la selección española, tener la batuta, ¿no? Porque al final él y De la Rea son ahora mismo los bases principales de la selección, fuera de tema de ventanas, y tener esa responsabilidad le va a hacer crecer muchísimo y eso evidentemente prepara de cara a tomar galones en la NBA en un futuro. Sí. Y ahora va a pasar Chema a explicarte una de las secciones típicas de nuestro podcast, que la llamamos, es la sección del Goofy. Y bueno, dejo a Chema que te explique cómo funciona esto. Bueno, pues nosotros tipo creamos un término o nos apropiamos de un término que era el término de Goofy para cuando algún equipo, algún jugador o cualquier persona hiciese algo que al final pues era un poco que hacía una reacción de humor, tipo de hacernos gracia porque no era la situación para que pasase eso. Y lo que nosotros, pues, cada semana venimos con, pues, alguna de estas situaciones que haya pasado en la NBA, pues, a ponerlas aquí para después pensar y decir cuál creemos que es la mejor. Y lo que nos hubiese gustado es si nos puedes decir si hay viendo la situación en la que estamos, que ahora va a empezar todo, si tú crees que algún equipo como tal que llegase con unas opciones que está en boca de todos, que tienen muchas opciones, pues que va a hacer un poco el goofy y va a caer eliminado de forma tempranera contra un equipo que pues no se espere y pues que va a ser como un poco la decepción y de este modo. Bueno, ahí coincido mucho con la opinión general que tienen por Estados Unidos y con UConn, que está como segundo seed, y UCLA, que está como séptimo seed. Al final, ambos a priori se enfrentarían en la segunda ronda, porque UConn tiene que superar a Furman. Y Furman es verdad que llega como decimoquinto, que no es una universidad muy top, pero que podría dar la sorpresa. No es la primera vez que daría una sorpresa a universidades grandes. Y luego UCLA se enfrenta a UCF, que es una universidad también de buen nivel. Y yo creo que ambos se espera mucho de ellos, pero es que se pueden ir en primera ronda, porque los dos rivales que tienen en primera ronda podrían dar la sorpresa. Es verdad que UCF está muy por encima de Furman, por ejemplo, pero es que si no, para cualquiera de ellos dos irse en segunda ronda sería un fracaso, ¿no? Y al final va a ser inevitable que al menos uno de los dos se va a ir en segunda ronda porque se tienen que enfrentar. Entonces yo creo que puede ser de los que hagan más el ridículo. Pero también veo que podría pasarle a Kansas con California Baptist, que tiene un base, Dominique, se me ha ido el apellido. Dominique es un base de 1,78, que es de los máximos anotadores de la NCAA.
promedia creo 23 puntos por partido, es una locura. Es un jugador rapidísimo. Yo creo que va a volver locas a las defensas de Kansas. Y no me sorprendería que meta 40 puntos y California Baptist pase. Y eso obviamente pues, sería un ridículo para Kansas. Yo creo que son los principales candidatos, bajo mi punto de vista, a hacer un ridículo, ¿no? O a que haya una sorpresa. No, interesante. Bueno, pues tenemos ahí los nombres y ahora, Nico, también quería preguntarte, pues lo que hemos mencionado antes, el tema de los contratos NIL y la importancia que están teniendo estos dentro del baloncesto universitario en Estados Unidos. Sí, porque es algo que nos interesa mucho, lo hemos hablado varias veces, ¿no? No solo en el podcast, sino entre nosotros también, porque, bueno, es lo que has comentado tú antes, las decisiones que toman los jugadores muchas veces, ¿no? De irse a estudiar allí, porque además te permite compaginar, pues, los estudios con el deporte y, bueno, sobre todo la parte económica, creemos que es bastante importante en la elección a la hora de elegir el irte a jugar a Estados Unidos y no quedarte, sobre todo aquí en España, que es lo que nos toca a nosotros. No sé cómo ves tú este problema de que falte un poco a lo mejor de dinero aquí o de falta de oportunidades en España y que se vayan a jugar a Estados Unidos. Bueno, es verdad que lo del tema del NIL es algo a lo que no pueden renunciar los jugadores que están en Europa, ¿no? Si les llega una oferta así. Es algo relativamente nuevo, ¿no? Que existe desde hace 5 años. Hasta antes estaba prácticamente prohibido que los jugadores cobrasen. Ha habido jugadores a los que se les sancionaba por cobrar y tal. Y es que tuve una charla con Golden Dyke, que, bueno, canterano del Madrid, estuvo 4 años él en Loyola Marymount, que es también fue compañero de Santi Aldama allí. Y es que al final él lo decía muy sinceramente, él entró antes de que lo del NIL existiera, pero se fue cuando lo del NIL o sea, empezó a existir ya. Entonces, sales con un grado universitario que al final son universidades que allí son carísimas, ¿no? Las puede haber de hasta más de 80.000 la matrícula al año, son locuras. Y al final el tener eso pagado para muchos jugadores es un seguro de vida, porque no todos pueden vivir única y exclusivamente lo que hayan hecho en el baloncesto. O por si las cosas van mal, ¿no? Al final eres un chaval de 18, 19 años, la mayoría de los que entran en NCAA, no sabes hasta dónde puede llegar tu carrera. Entonces, tener eso garantizado es un plus. Y luego aparte el tema del NIL, pues si estás en universidades muy top, es verdad que la diferencia es enorme. Creo que he leído que las universidades que más dinero tenían para NIL estaban en torno a 10 millones su plantel, que es más que el 80% de los equipos de ACB, por ejemplo. Entonces no se puede competir en Europa con eso. Pero sin embargo, la que menos, que creo que era Long Island, toda la plantilla en total suman 450. Si te pones a pensar, no es, o sea, son presupuestos que de segunda FEP aquí en España, por así decirlo. Entonces hay diferencias enormes, ¿no? En las estrellas, yo creo que está claro el hecho de la exposición, de ganar mucho más dinero de lo que vas a ganar en Europa, tener muchos más minutos, porque al final en Europa están los jugadores veteranos de 30 años que conoce el entrenador perfectamente, y en la NCAA, aunque ahora se ve jugadores más mayores, lo normal es que nadie pase de 23, 24 años, entonces se da mucha oportunidad a los jóvenes. Entonces yo creo que es una combinación de, obviamente, el dinero, la exposición y la oportunidad de sacarte el título universitario, que creo que es algo que prima más en jugadores que igual no tienen tanto esa proyección de 100% voy a vivir del básquet. Y por eso también hay muchos españoles que están fuera de la División 1 de la NCAA, y sin embargo no son pocos, ¿no? En la NAIA, que digamos es una competición rival de la NCAA, pero que tiene un nivel inferior. La División 2 de la NCAA, que tendrá un nivel comparable a la NAIA, según la universidad. Tienes también españoles en División 3 y tienes españoles también en la versión canadiense de la NCAA, que es la U Sports, que allí en ese caso no existe el NIL, pero sí que les financian la carrera. Entonces yo creo que depende de la proyección del jugador, pesa más el dinero o pesa menos, pero yo creo que la exposición y el asegurarte un grado universitario, en el 80% del caso de españoles o jugadores europeos que dan el salto a la NCAA o competiciones similares,
Es por eso, es por tener más minutos y tener una carrera universitaria asegurada y sin tener que pagar por ella. Claro, o sea, al final sería como una manera de asegurarte el suelo que vas a tener, ¿no? Y al final yo creo que es una oportunidad. Yo tenía aquí apuntada una declaración de Juancho Hernán Gómez que decía, ¿cómo vas a decirle a un chaval de 19 o 20 años que diga que no a 1 millón o medio millón de dólares? Sí, eso ya directamente casi, pues hombre, te da para vivir bastante tranquilo y a una edad tan corta, pues ya casi te puedes dedicar a otra cosa y puedes dejar incluso el baloncesto y con un título terminado, pues imagínate. Sí, y es que hay algunos que es que no les compensa luego después de terminar la universidad seguir jugando al baloncesto profesional, aunque tengan el nivel para ello, porque es que con el título universitario que han obtenido, allí en Estados Unidos trabajando les van a pagar más. O sea, eso me lo comentó también Golden Dyke. Él dijo que tenía ofertas para trabajar de lo que él había estudiado allí en Estados Unidos, nada más acabar la carrera, por $150.000 al año. Evidentemente, en Palmer no nos dijo la cifra, ¿no? Pero está claro que 150.000 al año no gana porque no lo gana prácticamente nadie en toda la primera fe. Muy pocos jugadores, mucho menos un jugador de un recién ascendido. Entonces creo que eso también influye mucho. Hay muchos jugadores que estoy siguiendo yo ahora, que pueden ser seniors, que están acabando ahora la NCAA y los estoy dejando y probablemente sea para nada, porque luego pueden decidir no jugar profesional. Me ha pasado el año pasado y otros años de jugadores que dicen, joder, podrían estar jugando a buen nivel en Europa, pero es que económicamente no les compensa. Entonces eso también es muy importante. Pues la verdad que es un tema bastante gordo, ¿eh? Sí, y bueno, también aprovecho y te pregunto, ¿cómo crees que se podría competir, digamos, contra esto? Porque bueno, ha salido la polémica Liga U, ¿no? Que también pues beca a los jugadores con carreras, pero bueno, eso, estaba siendo un poco polémica. Luego, pues en España las categorías de formación, bueno, la Liga EVA, tercera FEP, pues desde luego no llegas a cobrar ni de lejos esas cantidades. ¿Cómo crees que se puede competir con eso? Bueno, a corto plazo, malas noticias. No hay posibilidad a corto plazo de competir con la NCAA en términos económicos a la hora de llevarse a las estrellas principales, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? Un Adaimara, un Mario Sainz-Superi, al final es muy difícil que se queden, ¿no? Tienen que ser casos muy excepcionales de jugadores que tienen un rol importante en equipos importantes, como puede ser De la Rea En en Valencia. Valencia, Ujú. pero si no, jugadores con una gran proyección es verdad que es complicado, pero de cara a este tipo de jugadores que vemos que están en División 2 de la NCAA, la Naya, la U Sports, ¿no? Que no están tanto en el foco o en universidades más flojitas de División 1, creo que la Liga U es una buena opción porque al final les ofreces la parte de, pues estoy becando los estudios, es decir, pueden estudiar su carrera sin problema y además tienes la exposición de una liga que es verdad que su primer año irá a más, lo más probable, y la posibilidad de debutar con el primer equipo, ¿no? Y poder ganarte un contrato con el primer equipo. Entonces, siento que sí, a corto plazo no vas a poder competir para salvar de que tus principales estrellas se vayan a la NCAA, pero sí para retener muchísimo talento que antes iba única y exclusivamente por me están pagando un título universitario y voy a tener exposición para jugar allí. Y creo que la Liga U también te puede ofrecer eso. Entonces ya la comodidad de quedarte en casa, entre comillas, o quedarte en España, también hace que si no hay una cantidad económica muy grande de por medio, muchos jugadores opten por quedarse. Además también yo creo que aquí, sobre todo en España, luego en otros países de Europa no sé cómo será, pero aquí en España sí que es verdad que la NBA se sigue bastante y entonces la visión que tenemos sí que es como que la NBA es una liga muy superior o suele ser así, ¿no? Sé que luego, por ejemplo, el tema de la Euroliga pues se pone bastante en valor también, pero vemos como la NBA como el máximo del baloncesto, ¿no? Y el que los jugadores jóvenes al final sí que es verdad que prefieren a lo mejor intentar optar a esa liga en vez de a jugar aquí en España porque lo ven mejor, incluso, ¿no? O sea, creo que también es parte por la visión que tenemos aquí. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, o sea, de cara a jugadores con eso, una proyección de posibilidades de llegar a la NBA, sin duda. Al final, lo que hemos hablado, ¿no? Las ventajas que tiene la NBA, aunque no seas un jugador muy relevante, el hecho de jugar ya te da un seguro de vida. Y si consigues mantenerte en la NBA, es que aunque seas un jugador de rol con una carrera allí 10 años, es que vas a ganar muchísimo más dinero de lo que habrías hecho nunca en Europa, ¿no? Entonces creo que eso influye muchísimo. No hay ningún equipo ahora mismo que pudiera pagarle a Santi Aldama en Europa lo que está ganando en Memphis. Entonces es normal. Es la máxima exposición, es la liga más seguida del mundo, pero también la que más paga. Y si estuviéramos en una equiparación salarial entre la NBA y la Euroliga, que creo que es algo que no vamos a ver por lo menos en un futuro cercano, es algo que puede pasar décadas y creo que no lo veremos, podría ser otra cosa, ¿no? Porque al final el estar jugando en tu continente, yo personalmente creo que la atmósfera, el ambiente en Europa es mucho mejor, Sí, llamaría mucho, ¿no? Pero las ventajas económicas que tiene la NBA es muy difícil renunciar a ellas. pues sí. Claro. Bueno, y ya por cerrar y bueno, mantener el tema NBA, vamos a entrar a repasar el draft del año que viene, que bueno, viene principalmente Alonso, ¿no? Que tenía muchas preguntas A ver, y, muchas. y a ver, porque bueno, el draft del año que viene cargado de talento, ¿no? Eso es lo que se dice. Yo venía a preguntar aquí a Joaquín sobre eso, porque yo creo que todos los años pasa igual, que se dice que hay, bueno, que la camada que viene va a revolucionar la liga, que hay un montón de hype alrededor de ellos y sobre todo este año pues eso, vamos, que además no solo en un jugador, sino en tres y ya hablamos de cuatro si metemos a Caleb Wilson y yo creo que no sé si eso tú lo has notado realmente que dominan mucho más que otras estrellas como Cooper Flag en los contextos que tienen o realmente pues son jugadores que sí, que son los mejores de su camada, pero no son un prospecto generacional. O sea, sobre todo hablo de Darren Peterson, que es del que se ha hablado mucho, ¿no? Por que falta de compromiso tal vez, Divansa y luego Cambucer. ¿Tú crees que realmente son ahí jugadores que van a llegar a la liga y van a ser como Cooper Flag, van a dominar? Bueno, no dominar, pero pueden ser los jugadores franquicia de un equipo de la NBA. A ver, yo lo que comentas, ¿no? Siempre se dice que los que vienen de esta camada son los mejores, van a revolucionar la NBA. La verdad es que yo, desde que llevo siguiendo la NCAA, eso se lleva diciendo desde Zion Williamson y Ja Morant. Y se decía que Zion Williamson era lo mejor que ha venido a la NBA desde LeBron James. Hombre, creo que nadie duda, ¿no? De que Zion Williamson y Ja Morant son grandes jugadores. Pero tanto como talento generacional, creo que eso se intenta vender siempre. Creo que es muy complicado decir a un jugador, que un jugador de primer año de universidad, porque generalmente los primeros puestos del draft son jugadores que hacen un one and done, que van un año a la NCAA y de allí al draft, o como mucho de segundo año. Eh, Creo que decirlo tan pronto es muy complicado. Que probablemente van a llegar a ser grandes estrellas de la liga. Puede ser típico jugador, ¿no? Que te puede promediar 18-20 puntos, que puede liderar un equipo, puede ser una segunda opción interesante, puede llegar a ser All-Star unos años. Todos los años hay jugadores de ese tipo. Pero tanto como un talento generacional, pues, a ver, yo sinceramente no me enfoco tanto en el talento que va de cara a la NBA, pero ni A.J. Divansa, ni Cam Buser, ni Darren Peterson me parecen mejores que lo que hizo Cooper Flag en la NCAA, ¿no? Entonces, que sí, que puede que lleguen a ser jugadores que sean primer equipo de la NBA durante muchos años, algunos de ellos, pero tampoco creo que el hype que se les mete sea meritorio. O sea, según tú en el contexto que están y en el contexto que estuvo, por ejemplo, Cooper Flag en su momento en Duke, Cameron Boozer, que estadísticamente está haciendo mejores números que Cooper Flag, no tiene por qué, vamos, no tiene por qué y no está haciendo mejor temporada que Cooper Flag de freshman en Duke, dices. Sí, o sea, yo creo que Cooper Flag lo hizo. O sea, a ver, no quiero desmeritar a Cameron Boozer, es un jugador buenísimo, es muy probable que sea él el primer pick si no es Eddie Divansa, pero es que
Duke acostumbra a eso. O sea, Duke es una máquina de sacar estrellas. Entonces, ves jugar a Zion Williamson, ves jugar a Cooper Flag, al año siguiente es Cameron Boozer. Y es que al ritmo que va Duke, el año que viene, si, o dentro de 2 años o dentro de 3, tendremos otro jugador que hace unos números parecidos o iguales a los que hace Cameron Boozer en Duke y le estarán volviendo a endiosar. Y con razón porque será un jugador buenísimo, hará carrera en la NBA y probablemente llegue a ser una referencia en la liga. Pero es lo que digo, de ahí a decir que es un talento generacional, que es que no se ha visto nada así en 10 20 años, pues hombre, creo que es una presión innecesaria sobre los jugadores y creo que es algo que no se puede decir hoy en día. No, no puedes, por lo menos yo con lo que veo, yo creo que no soy capaz de decir si un jugador que está en su primer año de NCAA, por mucho que vaya a ser el primer pick del draft, va a ser una estrella durante 20 años en la liga. Sí, es complicado, o sea, es que yo he visto, ¿cómo se llama? Scouting, ¿no? De Scouting Reports, que por ejemplo a Darren Peterson lo comparaban con jugadores como Kobe Bryant y es que son, o sea, estamos hablando de compararle con uno de los 10 mejores jugadores de la historia del baloncesto y no sé, por eso yo creo que el hype, por lo menos a mí me ha llegado bastante. Pero bueno, no, yo creo que también es lo que dices. O sea, nombrar un talento generacional por año no tiene sentido, porque un talento generacional es un talento que lidera, pues como ha hecho LeBron James, como, bueno, Stephen Curry igualmente, pero LeBron James yo creo como va a hacer Wembanyama, por ejemplo, ahora, jugadores que van a estar por talento, eh, digamos, 20 años dominando la liga. Y es que eso no puede pasar todos los años porque las estadísticas no dan. No pueden haber 25 tíos dominando la NBA. Entonces, es lo que hay. Tú, por ejemplo, también, ¿qué opinas sobre Cooper Flag? Porque sí que es verdad, nosotros lo habíamos comentado ya en algún episodio, sobre todo ahora que se le discute bastante que vaya a ser rookie del año. ¿Crees que era un talento generacional o cómo lo veías tú el año pasado? Yo creo, pues eso, se le metía hype de talento generacional y para mí Cooper Flag es probable que vaya a ser un All-Star durante muchos años en la liga. Luego, el que esté 20 años dominando o 15 pues depende mucho también de tema de lesiones, de actitud. Bueno, yo creo que sí es un jugador que tiene las condiciones para ello, que eso seguramente va a ser All-Star durante muchos años. Ahora bien, ser la cara de la liga es lo que decíais, no puede haber 25 caras de la liga. Hay dos, tres máximo. Entonces, ¿potencial para ello? Sí. Lo más probable, o sea, su suelo para mí es que va a ser All-Star durante muchos años. Luego ya, si es la cara de la liga o no, es algo que iremos viendo conforme pasen los años. Mm. Ujú. Claro. Y luego También creo que está. se le intenta endiosar mucho también porque es estadounidense, ¿no? Entonces, al Sí. ser estadounidense, pues la gente lógicamente quiere que tengan representación y sea el mejor jugador de la liga, alguien del propio país, que es algo que lleva pues años, décadas sin pasar prácticamente. Sí, al final eso lo hacen mucho, de que el jugador americano es mejor. Mucha gente dudaba cuando llegó Luka Doncic a la NBA, siempre se le comparaba, ¿no? con Trey Young, ¿no? Aunque es verdad que como jugadores nada que ver, pero siempre se decía, no, es que Trey Young es mejor, ¿no? Es que Doncic tal. Además, como justo hicieron el trade los dos equipos, Atlanta y Dallas, eso alimentaba más, ¿no? El tema de compararles. Y bueno, es verdad que en Estados Unidos había favoritismo del público hacia Trey Young, pero hoy en día, sin querer desmeritar a Trey Young, que es un grandísimo jugador, creo que Luka Doncic está bastante por encima. Sí, no hay color, no hay color. Y luego está el tema de la presión. O sea, es lo que ha dicho Dani. O sea, si tú eres un jugador americano, te llevan metiendo presión desde que entras al instituto y es que eso pues puede hacer mella. O sea, hemos visto, anda que no hemos visto primeros picks que sí, la mayoría son jugadores, si no jugadores franquicia, son jugadores titulares buenos, pero hay jugadores también que no han durado en la liga y que han sido de los primeros picks principalmente por la presión que les meten, porque son jugadores, o sea, son personas de nuestra edad y les está todo el mundo diciendo que van a cambiar la liga y que van a cambiar el baloncesto y yo creo que eso hay gente que lo lleva peor que otros, entonces
pues también tiene sus consecuencias. Sí, Creo a que ver, ha habido ejemplos de eso. Tenemos a Markel Fultz, bueno, Anthony Bennett es un caso extraordinario, ¿no? Del mayor flop de un pick uno. Bueno, Ben Simmons también estuvo ahí de primeros seleccionados y ya no juega. Al final el tema psicológico es también muy importante, ¿no? Y eso estamos hablando de jugadores que aún así llegaron al draft, que llegaron a ser primer pick, que llegaron a ser de los primeros picks del draft. Pero es que hay muchos que es que no llegan a eso, o sea, es que son estrellas del instituto y se quedan por el camino. Tenemos en Sacramento State, hablando de NCAA, a Mike Williams, que ha sido en instituto se le metía muchísimo hype, muchísimos reels, todo esto del overtime elite, que no paraban de subir vídeos de él. Y al final está jugando bien en una universidad, pues normalita tirando a floja. Entonces, ese hype, las decisiones personales de cada jugador, sí, afectan muchísimo. Es verdad que creo que en Europa eso se cuida bastante más. Los jugadores suelen salir más derechos, o incluso con los jugadores europeos que están en NCAA no se les da tanto bombo, ¿no? Por ejemplo, está Hannes Steinbach, que yo creo que puede ser el mejor jugador que no está en el Madness, porque Washington no ha llegado. El alemán, a mí me parece un talento espectacular, que yo creo que en la NBA puede durar muchísimos años, puede llegar a ser All-Star y ser una de las referencias de Alemania junto con Franz Wagner, pero es alemán y no está en el March Madness. Me refiero, no, es algo que condiciona mucho. Bueno, también Eso, vimos hace pocos años el caso de Bronny, ¿no? Que eso simplemente por ser el hijo de, pues ya le eligieron y fíjate, bueno, G-League sí que es verdad que no tiene tampoco tan mala pinta, pero no va a ser nada del otro mundo, desde luego. Sí, al final ese hype de ser el hijo de LeBron James pues, va a estar siempre ahí. Y bueno, Bronny, pues si no llega a cuajar en la NBA, lo más probable es que o se tire muchos años en G-League o si da el salto en Europa, creo que podría hacerlo bien, si mejora también el balance defensivo. Pero sí, el tema del entorno, en este caso en el LeBron y por quién es su padre, en otros por lo que han dominado en el instituto o en la NCAA, es algo que afecta muchísimo y el factor psicológico y el estar bien rodeado puede cambiar la carrera de un jugador independientemente del talento que tenga. sí, o sea, sobre Totalmente. todo, también hablando de Steinbach, o sea, yo estaba, bueno, hace un mes a lo mejor veía ya los mock drafts y estaba, no sé, si no recuerdo mal, ya en lotería y ahora pues creo que ha bajado bastante porque no es americano, no va a jugar el March Madness y aunque haya tenido una gran temporada, creo que también es de primer año, es que no me acuerdo, pero Sí, sí, pues sí, sí, al creo final que es de primer año, hace una gran temporada y como no tiene el marketing, pues ya bajan los mock drafts y veremos a ver si incluso si hay talentos que suben, si se les selecciona en primera ronda. Porque vamos, antes estaba en lotería y ahora bajó mucho. sí, al final es lo que hemos comentado, ¿no? El hecho de no ser americano, no tener los focos encima y ahora que el principal foco del baloncesto universitario es el March Madness, el no estar en él, pues afecta también. Claro. Y yo por cerrar un poco te quería preguntar también por una duda que tengo yo personal sobre Cameron Boozer y su físico, porque al final está claro que está dominando, está haciendo un temporadón, puede que sea el mejor jugador de la liga universitaria, pero creo que también se beneficia mucho el físico que tiene él como jugador y ese físico que es muy superior dentro de la liga universitaria. En la NBA no es tan superior. En la NBA es un gran físico, es una gran potencia atlética, pero no destaca tanto y no resalta. ¿Cómo crees que puede afectar esto al juego de Cameron Boozer y cómo puede trasladar su nivel dentro de la NBA? Que, si no me equivoco, también es o fue una de las grandes incógnitas en su momento de Cooper Flag. Sí, bueno, al final el salto físico, ¿no? De jugar contra chavales universitarios, por muy buenos que sean, a jugar contra adultos de 30 años de tu tamaño y 20 kilos más de músculo, es algo que afecta mucho, ¿no? También, si ves los highlights de Zion Williamson en Duke, por poner un ejemplo, en la misma universidad, y otro jugador del que se hablaba mucho del tema físico,
se le ve que, o sea, el nivel de dominancia que tiene es espectacular. Luego llega a la NBA y sí, es un gran jugador, pero esa dominancia física cambia muchísimo, ¿no? Zion Williamson es un jugador de 2 metros pelados y es verdad que Booster es más alto, pero pasa de ser muy dominante físicamente en el baloncesto universitario a ser un jugador de small ball en la NBA, ¿no? Entonces, creo que la adaptabilidad pues, es algo que le va a costar, ¿no? Generar un impacto de estar en conversaciones de All-Star el primer año es muy complicado, seas el rookie que seas, si tengas el talento que seas, por el tema de la adaptabilidad, por el tema del físico, que estás jugando contra jugadores mucho más mayores, con muchísimo más físico, muchísimo más conocimiento del juego, pues es algo que obviamente le va a afectar, ¿no? El Cameron Boozer que veremos seguramente si las lesiones le respetan, ¿no? Que es lo que digo siempre con todos los jugadores, si las lesiones le respetan, el Cameron Boozer que veremos el primer año, comparado con el que veremos el sexto año de su carrera, pues físicamente va a ser muy diferente. Bueno, pues yo con esto ya tengo todas las preguntas. Yo creo que ha quedado un gran programa. No sé si Alonso, Chema, Nico, tenéis alguna otra pregunta para Joaquín. Hombre, a ver, Yo la verdad que me he yo quedado podría perfecto. preguntarle sobre Caleb Wilson, porque Caleb Wilson, cuando llegó a North Carolina, pues era un jugador que, bueno, sí, tenía desde el instituto, pues tenía bastante hype, no al nivel de los tres jugadores y, bueno, la mitad de temporada que ha hecho fue impresionante en ambos lados. Yo creo que bueno, se le ha puesto, se le llegó a poner incluso al nivel de los mejores aleros de su camada, pero ahora con la lesión no sé cómo le ves tú, porque, bueno, creo que se rompió el menisco, si no me equivoco, no me acuerdo, y no sé cómo, bueno, va a llegar evidentemente para verano va a estar, pero no sé cómo le ves tú, a ver si cambia el panorama en torno a él y demás. Bueno, o sea, por talento, sí, yo creo que merece estar en esas conversaciones, ¿no? Con el resto de jugadores. Es verdad que al final el lesionarse es algo que afecta muy negativamente, porque los dos líneas rojas que yo creo que suelen tomar en cuenta los equipos NBA es de cara a la edad de un jugador, la adaptabilidad, ¿no? Al final no es lo mismo un chaval de 19 años, el potencial que puede tener, que uno de 23, y otro el tema del historial de lesiones. Entonces, creo que es algo que le va a penalizar, pero bueno, veremos. Igual no le eligen el cuarto, igual puede que caiga unos puestos en el draft, no lo sé. Pero es un jugador que si se mantiene sano en la NBA, pues yo creo que tiene el potencial para dominar, igual que Darrin Peterson, que J.D. Vansa, que Cameron Boozer. Yo creo que puede estar a ese nivel. La cosa es eso, que le respeten las lesiones. Claro, muy bien. Bueno, yo tengo una última curiosidad. Sí que es verdad que no lo hemos comentado mucho, pero ¿cuál crees que se va a ser el top 3 no sé si tú tienes alguna idea o podrías poner algún orden en concreto de lo que tú creas? Uf, a ver, yo creo que el uno es que tengo mis dudas. Yo creo que estará entre Iggy Divansa y Cameron Boozer. Van a ser el uno o el 2. Y el 3 yo creo que va a ser, pese al tema de las dudas con él, yo creo que puede ser Darrin Peterson. También dependerá mucho, ¿no? De la lotería, de qué equipos seleccionen primero, ¿no? Una vez se sepa ya quiénes son los equipos que tiene cada pick, pues por ver lo que les falta o por lo que suele buscar el general manager que tienen o los scouts que tienen, se verá una cosa u otra. Y también los entrenamientos previos al draft son muy importantes, ¿no? Porque ahí los equipos conocen de primera mano la actitud y la ética de trabajo de muchos jugadores que hablando con gente que está dentro de la NBA trabajando en algún equipo, en tema de scouting, sí que me han comentado que lo difícil que sea de entrenar un jugador o no es una línea roja también para muchos equipos, ¿no? Entonces, esa tercera posición de Darrin Peterson, pues podría tambalearse. Ujú. Si no, pues Caleb Wilson también puede estar ahí. Bueno,
Veremos a ver también, a ver qué equipos eligen en cada posición, sí, porque si no, Bueno, yo siendo egoísta, prefiero que Caleb Wilson caiga un poco y que el pick le caiga a mis Clippers y llevarme al bueno de Caleb Wilson, que la verdad no me sentaría nada mal. no, a ti te encantaría, claro. Hombre, sí, sí. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar el programa, un programa muy completo. Y nada, Joaquín, agradecerte que te hayas pasado este tiempo por aquí. Desde luego, podremos volver a contactar contigo y tenerte por aquí seguramente bueno, cuando se acerque más el draft, a lo mejor en otro episodio revisando todo el March Madness una vez ya haya terminado. Y nada, agradecerte por estar aquí y poco más. Bueno, muchas gracias a vosotros por tenerme, encantado de ayudar en lo que pueda. Muy bien. Muchas gracias. Eso es.